Corresponde ahora la participación de Jofre Campaña, distinguido educador y jurista ecuatoriano, máster en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Navarra, España, director ejecutivo de la Academia Ecuatoriana de Derecho Administrativo, miembro de la Cátedra Garrigues y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, catedrático en las Universidades Católica del Pacífico y Espíritu Santo, director general de la Fundación Goberna y Derecho. Abogado Campaña. Buenos días. Quiero arrancar agradeciendo sinceramente a Joyce de Ginata por la oportunidad de estar este día aquí. Y no solo agradecerle la oportunidad, sino francamente felicitarla, porque creo que este es desde ya un magnífico evento que año a año tiene mayor trascendencia. Creo que es bueno, creo que es importante debatir estos temas. Y obviamente un agradecimiento adicional por permitirme tratar un tema tan, pero tan interesante, pero al mismo tiempo diría que tan interesante como desconocido. Y digo ¿por qué? Hay ciertas frases que de repente en el país se ponen de moda. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años había una expresión muy común, reactivación económica, y de repente todo el país hablaba de reactivación económica. Luego pasan los años, aparecen nuevos discursos y uno de los temas tópicos que se convierten ya en muletilla, lugar común, especialmente cuando se habla de inversiones, es seguridad jurídica. Sí, pero ¿qué es seguridad jurídica? Y yo creo que allí va el tema de fondo. Y yo, con la disculpa de ustedes, voy a referirme hoy día a la seguridad jurídica no desde un lenguaje académico. No voy a explicar los requisitos, las tendencias, las corrientes, etcétera. Yo prefiero aprovechar estos 15 o 20 minutos, porque además creo que ha sido una larga jornada, así que muchos estarán ya cansados. Quiero aprovechar simplemente para hacer menciones puntuales de dónde está la seguridad jurídica, dónde se la aprecia, cómo se la puede percibir, en qué escenarios, en qué niveles. Y empiezo de esta manera. Generalmente se piensa que seguridad jurídica es un tema de empresarios, que es un tema de abogados y que es un tema de jueces. Eso es lo común. Es decir, se empieza a hablar de seguridad jurídica como un tema distante, lejano al ciudadano. Y yo creo que esa es una primera equivocación. La seguridad jurídica es un tema que interesa y concierne a todos. Cuando una señora de un barrio popular, de un sector popular, va a la tienda del barrio, a alguna de las tiendas de Guillermo Lazo, llega a la tienda y compra un litro de leche y de repente ese litro de leche le salió dañado. Bien, ¿qué hace la señora? Va a la tienda y reclama, esta leche está dañada. El dueño de la tienda, ¿qué le dice? Ah, eso no es mi culpa, es culpa del productor que me trajo la leche dañada. Y noten ustedes allí un pequeño detalle importantísimo. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién responde por la leche dañada? Entonces, de una parte el tendero, de otra parte el consumidor, de otra parte el productor. Bien, ¿quién responde por la leche dañada? Vamos un poco más allá. Ocurre que alguien quiere hacer una inversión importante en el país, entonces trae 100 millones de dólares, bueno, no al Ecuador hoy por hoy, pero pensemos en un Ecuador deseable, que alguien trae 100 millones de dólares. Y dice, yo quiero invertir esto en vivienda. Muy bien, lo primero que hace al consultar a los abogados es, ¿cuál es la legislación que regula esos 100 millones para invertir en vivienda? Y allí viene un desbarajuste total. ¿Por qué un desbarajuste total? Porque lo primero que llama la atención es, para ese abogado, para ese bufete o para ese estudio, bueno, y de verdad, ¿cuál es la legislación vigente en este país? Muy bien lo decía el doctor Álvarez, miles de normas. Pero no solamente que hay miles y miles de normas, yo les pongo un ejemplo muy breve de temas puntuales y temas reales. El doctor Vladimir Álvarez mencionó muy bien que aquí en el Ecuador existe un sistema privado llamado Lexis, un sistema SILEC Lexis, que permite tener una compilación de las normas legales. Entonces esa compilación está al alcance de abogados, es un programa que no es barato, es un programa caro, está al alcance de algunos abogados, está al alcance de los jueces de las cortes y está al alcance de los funcionarios públicos en general. Ustedes deben recordar que hace muy poco se aprobó el Código de la Producción, en diciembre del año 2010. Un código larguísimo que creo que nadie ha leído, o muy pocas personas han leído. Código de la Producción, que es de los menos leídos. En la parte final de ese Código de la Producción,
se reforma la ley de comercialización del banano. Y esa ley establece ciertas sanciones para quienes no pagan utilizando un sistema interbancario del Banco Central. Entonces, noten, se dicta un código de la producción en una de las disposiciones generales al final, por allí escondida, disposición general segunda, tercera, se reforma una ley del banano. Muy bien. Por un tema profesional, tuve que revisar la legislación e hice lo que hace la generalidad de abogados que tienen el programa de funcionarios públicos o de jueces. Me metí al sistema SILEC. Busqué la ley del banano y esperaba encontrar en la ley del banano, artículo 4 puntualmente, esta regulación que yo sabía, porque la había leído, que se había reformado en el Código de la Producción. Le estoy hablando de un tema hace 15 días. Entonces fui a buscar la ley del banano y, oh sorpresa, la ley del banano del programa SILEC no tenía la reforma que se había aprobado en diciembre con el Código de la Producción. Así de simple y de grave. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no hubiera, y les pasa a muchos, y nos pasa a muchos, si yo no hubiera revisado ese Código de la Producción, no habría tenido en la memoria que hubo una reforma a la ley del banano. Entonces, si me metía al programa informático SILEC para ver la ley del banano y yo no sabía de esa reforma, habría cometido un error enorme de asesoramiento. Yo pregunto, ¿un juez normal, común y corriente había revisado el Código de la Producción y tenía en la memoria ese cambio? ¿Qué pasaba si esto iba a un juez de los nuestros comunes? Y no pensemos en un juez de Guayaquil, de Quito, pensemos en los jueces de Yaguachi, de Nobol, de Santo Domingo, de Sucumbíos. Estos jueces, que son seres humanos, abogados, normales, comunes y corrientes, tienen toda la legislación, los miles de códigos y libros jurídicos y textos jurídicos en su cabeza, como para saber que en un caso que están juzgando de ley del banano hubo una reforma a la ley del banano en el Código de la Producción. Eso no existe. Entonces, primer gran tema cuando hablamos de seguridad jurídica es certidumbre respecto de cuál es el derecho vigente. Y esta es la primera particularidad importantísima. En un ejemplo concreto y puntual. Seguridad jurídica, entonces, implica certeza. ¿Certeza de qué? Número uno, de cuál es el derecho vigente. ¿Existe en el Ecuador certeza de cuál es el derecho vigente? No, definitivamente no. Nadie lo sabe. Y entre otras cosas, nadie lo sabe porque no existe ningún sistema oficial que determine cuál es el derecho vigente. La mayoría de abogados, y me incluyo, operamos sobre la base de SILEC. Pero hay en el sistema otros programas, Fiel, ahora se promociona otro. ¿Quién tiene la certeza de que esos programas están bien hechos? ¿Quién tiene la certeza de que la interpretación que hacen los dueños de esa compañía, porque es una compañía privada orientada legítimamente a ganar dinero, quién tiene la certeza de que la recopilación o análisis que hacen esos técnicos es correcta? Yo he comprobado en un caso que además me permití escribir a SILEC, enviando para que se tome la corrección, pasé un mail, recibí una respuesta inmediata, me pidieron disculpas y me dijeron que van a tener o van a tratar de tener más cuidado para que no se repita. Pero entonces, si no tenemos certeza de cuál es el derecho vigente, porque no existe un sistema formal ni oficial, hay una incertidumbre absoluta y generalizada. Segundo tema importantísimo. Hoy día el Ecuador vive en materia jurídica un proceso de lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo latinoamericano. La frase bastante rimbombante, bastante complicada, pero que nos lleva a un tema para que se entienda. Porque lo grave a veces de todos estos conceptos, que uno los escucha en televisión todos los días y lo ve en los libros todos los días y lo encuentra en las sentencias y en los fallos todos los días, es que hay ciertos temas que nadie sabe qué significan. Entonces hoy día hay una gran corriente que habla del neoconstitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué se caracteriza esta gran corriente? Por sostener, en síntesis y de manera simple para que se entienda, que por encima de la ley está la legitimidad y la justicia. Esa es la corriente. Y claro, cuando a alguien le dice en una pregunta cualquiera, a cualquier ciudadano, entre la ley y la justicia, ¿con qué nos quedamos? Todo el mundo recita automáticamente con la justicia. Entre la ley y la justicia, con la justicia. La pregunta que salta y básica y simple, con la justicia desde la óptica de quién. Y esto es fundamental, porque mi visión de justicia puede ser absolutamente diferente a la visión de justicia de Auquiti Toaña, aquí presente. ¿Por qué? Porque culturalmente, sociológicamente, por citar un solo ejemplo, somos completamente diversos. Entonces, la visión de justicia de Auqui aquí presente puede ser probablemente radicalmente distinta a la mía.
Y mi visión de justicia probablemente sea radicalmente distinta a la visión de Tania Tinoco. Ejemplo, ¿por qué? Porque tiene una visión desde la luz del periodismo. Y la visión de justicia de Paul Carrasco, mi gran amigo, puede ser totalmente distinta porque es una visión desde un sector del país que, no siendo Guayaquil ni Cuenca, que siendo un sector intermedio que tiene su propia identidad, pues provoca particularidades diferentes y diferenciadoras en cada uno de ellos. Entonces, con la visión de justicia, ¿de quién nos quedamos? ¿La de Auqui, la mía, la de Tania, la de Paul? Entonces, noten ustedes lo grave que es esto. Y eso me lleva a una segunda conclusión o a una segunda gran premisa de lo que es seguridad jurídica. Seguridad jurídica, como este segundo requisito, o desde la luz de este segundo requisito, no es otra cosa de que existe la certeza de que las normas jurídicas que regulan una sociedad van a ser interpretadas y aplicadas de manera uniforme en el país. Es decir, yo debo saber que si la leche se dañó en la tienda de Guayaquil, las mismas leyes con los mismos criterios de interpretación se aplican en Guayaquil, en Milagro, en Manglar Alto, en Loja, en Cuenca, en Robamba y en Sucumbíos. Sin embargo, podemos tener decenas de sentencias, decenas en que dicen una cosa en Guayaquil, otra cosa en Quito, otra cosa en Cuenca, otra cosa en Loja. Entonces ahí noten ustedes como hay un segundo elemento simple que nos permite entender qué es esto de la seguridad jurídica. Seguridad, certeza de que las normas se aplican de manera uniforme en todo el país y con los mismos criterios en todo el país, y que no está la aplicación de las normas sujeta a particulares visiones de justicia. De allí la importancia del respeto a la ley. Lamentablemente, esta corriente del neoconstitucionalismo lo que hace es, olvídense del texto de la ley. No importa el texto de la ley. Lo que importa es, primero, la Constitución, lo cual es correcto, pero son sofismas que se usan. Y lo segundo, la interpretación que de la Constitución se haga, evidentemente anula, o puede llegar a anular o a borrar, lo que significa la aplicación de la ley. Y esto, que parece algo lejano, ocurre todos los días. Hay, por ejemplo, fallos en la Corte Constitucional, temas puntuales. Una ley, no voy a decir cuál porque es un caso que estoy manejando y prefiero no hacer mención. Una ley tal obliga a ciertas empresas a efectuar una cierta contribución económica. Y así ha venido operando desde hace más de 15 años. De repente, una sala de 3 personas de la Corte Constitucional dictó una sentencia en la que dice, y créanme que no les exagero ni les miento, esto es realmente grave, dice, esta sala se aparta del tenor literal de la ley y considera que el criterio de interpretación a la luz de la nueva Constitución debe ser este. En consecuencia, se sanciona a la empresa por no haber seguido este criterio de interpretación que se aparta de lo que dice la ley y además con intereses. Y esto que suena a broma es real, es un fallo que hoy día se está discutiendo judicialmente por el máximo tribunal del país. Entonces, noten ustedes cómo puede haber certeza, cómo puede alguien traer los 100 millones de dólares para invertir en vivienda si no sabe si la legislación de hoy, si la ley tal, el artículo 8 de la ley tal, que dice tal cosa, se aplica como dice. Porque ahora hay que adivinar cómo unos señores de las Cortes deciden que debe interpretarse o si debe seguirse o no esa norma en función de lo que la Constitución dice. Segundo elemento clave respecto de la seguridad jurídica. Voy al tercero. El día de hoy, en la mañana, y yo por eso llamaba a Joyce con mucha preocupación, porque lamentablemente llegaba tarde y sentía que llegaba tarde. El día de hoy estuve en una diligencia procesal en la Corte. En esa diligencia procesal de esta mañana en la Corte, había una resolución dictada, es decir, una resolución definitiva que obligaba a ciertos jueces a obrar de cierta manera. No voy a citar los casos porque no es necesario. Pero una resolución judicial que obliga a otros jueces a obrar de cierta manera. Entre las varias órdenes de esa resolución judicial, 1, 2, 3, 4, una de ellas mencionaba, del acta que debe realizarse luego de que se cumpla lo ordenado en esta resolución, deberá enviarse una copia para conocimiento del Consejo de la Judicatura. Esta mañana.